A finales del siglo XI, la sede compostelana había conquistado, junto con Roma y Jerusalén, una posición de primer orden en el conjunto de los santuarios de la cristiandad. Este triunfo fue conmemorado no solo con la construcción de una nueva iglesia en el año 1075 y el Pórtico de la Gloria en 1168, sino también con la redacción de un manuscrito atribuido al Papa Calixto II llamado Liber Sancti Jacobi. Este códice era un verdadero monumento con el que se quería rendir culto al apóstol Santiago, pero era también un instrumento de legitimación y propaganda que, como la propia catedral, buscaba atraer al mayor número de peregrinos posibles. El capítulo segundo del Libro de los Milagros, incorporado en el Liber Sancti Jacobi y redactado hacia el año 1110, narra la historia de un peregrino italiano que, habiéndose confesado ante su párroco por un pecado gravísimo, había sido enviado por este a la sede compostelana con el doble objetivo de pedir la intercesión del apóstol y obtener el parecer del obispo acerca del asunto, para lo cual el peregrino llevaba consigo una esquela en la que había sido escrito el pecado cometido. Cuando el aventurado Teodomiro, dice el texto del Liber, obispo de la sede compostelana, revestido de las ínfulas episcopales, se acercó al altar el mismo día a media mañana para cantar la misa, halló la esquela de aquel bajo el paño del altar y preguntó por qué o por quién había sido puesto allí. Y habiéndose presentado enseguida el penitente y habiéndole contado, no sin lágrimas, su fechoría y el mandato de su párroco, por lo que había venido a postrarse ante él de rodillas, oyéndole todos, el santo obispo abrió la esquela y, como si jamás hubiese sido escrita, nada halló en ella. El santo obispo, creyendo, pues, que aquel había alcanzado el perdón de Dios por los méritos del apóstol y no queriendo imponerle penitencia alguna por la culpa perdonada, sino solamente mandándole ayunar desde entonces los viernes, le envió a su país absuelto de todos sus pecados. Con todo esto se da a entender que a todo aquel que verdaderamente se arrepienta y desde lejanas tierras busque de todo corazón el perdón del Señor y los auxilios de Santiago que deben pedirse en Galicia, sin duda la nota de sus culpas le será borrada para siempre. El texto que acabo de citar refleja, sin duda, toda una teoría y una práctica sacramental elaboradas por la Iglesia a lo largo de la Alta Edad Media, dentro de las cuales la peregrinación de carácter penitencial tuvo un papel central en tanto que estaba destinada a redimir los pecados más graves. Según el derecho canónico, la pura satisfacción de la pena no sirve para redimir un pecado si no está acompañada por un verdadero sentimiento de arrepentimiento y contrición y una auténtica voluntad de enmienda personal. Ya en el siglo VI se introdujo en la Europa continental una nueva modalidad penitencial procedente del mundo irlandés, conocida como penitencia privada, la cual heredó las concepciones de la patrística sobre la gravedad de los pecados y su naturaleza, aunque, por otra parte, incorporó a la lista de los pecados más graves la ira, la gula,
la embriaguez y la avaricia, y su consecuencia inmediata, que es el robo. Las diferencias de la penitencia privada respecto a la penitencia canónica consistían en que cualquier sacerdote podía imponer una penitencia siempre que ésta fuera proporcional a la falta cometida, que no era necesaria la presencia de un obispo ni la existencia de una ceremonia particular para admitir al culpable a la penitencia y, por último, que podía administrarse cuantas veces fuera necesario. Por otra parte, la doctrina y la práctica de esta nueva penitencia no se contenía ya en cánones conciliares, sino en los libros penitenciales, los cuales eran escritos con distinta extensión, que contenían listas de pecados a los que se correspondían penas particulares de diferente rigor, según la gravedad del pecado enunciado. Fue en los libros penitenciales de los siglos V y VI donde se estableció la peregrinación como una penitencia propia para castigar los pecados de asesinato y la lujuria en los clérigos. Así, el penitencial de Finiano, mediados del siglo VI, establecía en el canon 12 que un clérigo que hubiese fornicado y asesinado a su hijo, además de hacer 3 años de penitencia a pan y agua, sería proscrito de su propia tierra durante 7 años. Por su parte, el penitencial de San Colombano, de finales del siglo VI, en su canon 16 establecía claramente que el clérigo que decaiga completamente y engendre a un hijo ayunará durante 7 años en calidad de peregrino. Solamente entonces, y siguiendo la apreciación de su confesor, será readmitido al altar. Finalmente, algunos textos conciliares, como los cánones hibernenses de la segunda mitad del siglo VIII, incorporaron entre las arreas posibles para conmutar un año de ayuno la permanencia durante 3 días junto a la tumba de un santo, recitando oraciones, lo cual, de hecho, debe entenderse como una peregrinación penitencial. Los pecados que se hacían merecederos de una peregrinación compostelana para su redención eran el homicidio, el adulterio, la herejía, incendio y robo de iglesias, diversos atentados contra bienes eclesiásticos, vejaciones a los miembros del clero, robo de objetos sagrados, incumplimiento de votos y acciones personales que el individuo considerara muy graves y de las cuales estuviera arrepentido. Dicho de otra manera, la peregrinación penitencial a Compostela se reservó a los pecados considerados más graves por la tradición desde los primeros siglos del cristianismo, las formas más graves de lujuria, el adulterio y violación del voto de castidad, la avaricia, el homicidio y aquellos actos o creencias que atentaban directamente contra Dios, apostasía, herejía, incendio de iglesias y profanación del secreto de confesión.
La peregrinación compostelana de carácter penitencial, como toda peregrinación, estuvo enmarcada por unos rituales precisos que simbolizaban la vivencia de una experiencia de carácter sagrado y divino. Contaba con 4 momentos específicos. Primero, la ceremonia de salida, consistente en una confesión general, la realización de una serie de oraciones y la entrega del báculo y el bordón. Segunda, la realización del camino propiamente dicha, en la que el peregrino debía participar en una serie de devociones diarias, oraciones mentales, visitas de santuarios secundarios, asistencia a misa, repartir limonas. Tercera, el arribo al santuario jacobeo, donde debía purificarse en cuerpo y alma y participar en una serie de oficios marcados por un estricto ritual: oraciones, misas, limosnas, vigilias, contacto con las reliquias, depósito de exvotos, confesión y comunión. Cuarta, el regreso a casa, con el alma y el cuerpo purificados, en el que el peregrino debía continuar con acciones para dar gracias a Dios por las bendiciones recibidas. Para distinguir a los peregrinos penitentes de los peregrinos devocionales u honestos, se estableció que los primeros debían llevar señales distintivas y que muchas veces eran un signo del crimen que habían cometido. En el caso de los asesinos, por ejemplo, llevaban atadas cadenas a los pies o a los brazos, en las que se amarraba el arma con la que habían cometido su crimen. Tampoco faltaban los grandes pesos. Una de las cantigas de Alfonso X, la que tiene lugar en el santuario de Villalcázar de Sirga, da testimonio de cómo el peregrino penitente debía llevar sobre la espalda o en la mano un bordón de hierro de 24 libras a la vista de todo el mundo. A muchos peregrinos se les permitió llevar el hábito propio del peregrino, pero sobre él debían portar señales distintivas como cruces por delante y por detrás, y medallas de la Virgen o los Reyes Magos. Para otro tipo de pecados, se estableció que los hombres debían ir desnudos y las mujeres vestidas de blanco, signo de desnudez. Podemos concluir afirmando que, frente a la gravedad de los delitos cometidos, la peregrinación ofrecía una solución que podemos considerar global. En primer lugar, se alejaba al penitente de la comunidad a la que pertenecía, librando a ésta de su mal ejemplo y a aquel de posibles venganzas por parte de los familiares o amigos de la víctima. La peregrinación, asimismo, se convertía, debido a las dificultades para realizarla, en un destierro prácticamente permanente que daba tiempo a que los corazones se sosegasen y que se encontrara y otorgara el perdón con plena sinceridad. Por otra parte, la peregrinación, en tanto camino, se le ofrecía al penitente como una vía para apartarse del error, para enmendar su vida y para acercarse de nuevo a Dios, logrando con ello participar, tras su muerte, de los bienes celestiales prometidos por el propio Jesucristo. En esta búsqueda del perdón divino, el apóstol Santiago se convirtió en un numen
protector y en un intercesor privilegiado, cargado de una potencia especial que ofrecía su ayuda al penitente que se arrepentía de corazón. Y por ello, en el propio Liber Sancti Jacobi se afirmaba que el camino de peregrinación era mortificación del cuerpo, aumento de las virtudes, perdón de los pecados, penitencia de los penitentes, camino de los justos, amor de los santos, fe en la resurrección y premio de los bienaventurados. No debemos olvidar, sin embargo, el hecho de que los peregrinos penitentes, si bien arrepentidos, no dejaban de ser, en cierto sentido, criminales, y la gran cantidad de homicidios, robos, violaciones y otras agresiones que contienen los libros penitenciales confirman el hecho de que la sociedad medieval fue sumamente violenta y llena de pulsiones sexuales, y que los castigos ejemplares y las amenazas de fuego eterno lanzadas por la Iglesia no siempre tuvieron el éxito deseado.